Muy buenos días, bienvenidos. Volvemos a nuestra rutina, Leslie. Volvemos con la salud aquí en Junta Médica, arrancando la Semana Saludable. Así es, luego de muchas medallas, un pequeño descanso, estamos acá nuevamente. ¿Sabes, Paola, que vamos a trabajar ahora con la lucha... La Liga contra el cáncer, la colecta que se va a tener acá ya en este mes de septiembre. Y también van a haber muchos despistajes para las personas que quieran hacer despistaje pues, de tipo de enfermedades que son las neoplasias, que pueden estar a cualquier nivel. Así que ya saben, cuando vean esta latita en diferentes establecimientos o a los chicos, a los voluntarios en las calles, ya saben, hay que donar. Cada uno hay que poner un granito de arena, ¿no?, para ayudar a las personas que lo necesitan. Claro que sí, las 3 chelas que son 10 soles, aquí pueden entrar. Así que plata sí hay. Colaborar toda la vida, por favor. Todavía está vacía nuestra lata, pero cuando finalice el programa ya van a haber monedas. Por supuesto que sí. Incluida la tuya. Por supuesto. Y la mía también. Eso iba a decir yo. Vamos a hablar, Paola, el día de la endometriosis. ¿Sabes tú que hay un tejido del útero que puede estar fuera del útero? Y como ese tejido tiene la propiedad de sangrar, puede sangrar fuera del útero y obviamente causar muchos problemas abdominales, en la parte pélvica, incluso infertilidad. También. Bueno, la endometriosis solo va a afectar a las mujeres directamente, pero también puede afectar indirectamente al resto de la familia. Claro que sí, porque va a tener pues muchas consecuencias. Por ejemplo, no puede haber hijos, puede haber demasiado dolor, dolores intratables que la persona no puede estar tranquila y muchas cosas más que lo veremos aquí en detalle. Arrancamos el programa. Hablamos de la endometriosis en Junta Médica, nos hemos creído conveniente que justamente Aura haga una nota sobre el uso de las toallas higiénicas, tampones y la ya conocida copa menstrual. Justamente pregunté hace un rato qué era una copa menstrual porque no la conocía. Bueno, entre las mujeres sí se va haciendo cada vez más conocida la copa menstrual. Sí, interesante. Entonces veremos acá el uso de cada una de ellas, sus beneficios y quizás algunas incomodidades que pueden haber y veremos cuál sería el uso correcto de ellas. Así que más adelante... la nota completa de Aura, por supuesto, como siempre aquí en la Junta Médica. Muy bien, hoy han venido a visitarnos, ¿no?, y a explicarnos en qué consiste la endometriosis el doctor Paul Ramos, ginecólogo especialista en endometriosis, además es presidente de la Asociación Médica Peruana de Endometriosis y Dolor Pélvico, y también Silvana Ardito, psicóloga clínica, porque también es muy importante lo que decía Leslie, el aspecto emocional, ¿no?, en este tema. Claro que sí. Mira, Paula, se supone que la mujer mensualmente va a tener menstruación. Esta menstruación es la caída pues, de la parte interna del endometrio. Y justamente este tejido puede estar fuera del útero. Entonces hay mujeres que lo tienen en la parte abdominal, en la parte pélvica, y cada vez que menstrua, ese pedacito de tejido también menstrua. Entonces hay un dolor muy exagerado, intenso, que no se puede calmar rápidamente, que le impide pues, hacer sus actividades, le impide incluso tener relaciones para poder tener hijos, puede llegar a la esterilidad y muchas veces se demoran también en su diagnóstico, porque se pueden confundir con otras patologías y obviamente pues este dolor va a ser pues cada vez más y más fastidioso hasta que se puede descubrir qué es. Claro, esto incluso puede causar ausentismo laboral, más adelante, perdón, ausentismo escolar y más adelante ausentismo laboral, ¿no? Hay muchas personas, sobre todo lo del sexo masculino, pues no entienden estos dolores. Sí, pues no me mires así, ¿qué culpa tengo? Exactamente. Tengo varios pacientes, por ejemplo, que vienen con dolores medios extraños, que tú dices, pues, pero no, aquí no debería haber nada, o sea, no debería dolerle como le duele. Y justamente ahí vamos a echar mano, pues, de este tipo de patologías que pueden existir. Personas que, por X razones, el tejido que debe estar dentro del útero está fuera del útero. ¿Qué va a ocurrir? Y puede ocurrir. ¿Será hereditario esto de la endometriosis? Ahora lo vamos a averiguar con nuestros invitados. Vamos a ver el dato número 1. La endometriosis es un trastorno inflamatorio crónico que, como ya lo viene explicando Leslie, es bastante doloroso. Ocurre cuando las células de revestimiento del útero crecen en otras zonas del cuerpo, como también ya lo había dicho el doctor Leslie. Claro que sí. Viene justamente, ese tejido puede estar entre los intestinos, por ejemplo. Puede estar en la parte del ovario, puede estar en las trompas. Entonces, cada vez que este tejido tenga que actuar, como es el mismo tejido en todas partes, tiene que sangrar también en esas zonas. Cuando, por ejemplo, hay un sangrado en la cavidad abdominal,
viene lo que se llama el peritonismo. Se pone muy duro y el dolor es muy intenso. Incluso puede confundirse con una apendicitis aguda, con una torsión de ovario, un dolor demasiado intenso que la lleva a la paciente en muchas ocasiones a la emergencia de una clínica o un hospital. Y también se podrá confundir con problemas digestivos. Claro que sí. Sí, lo que más o menos te puede orientar un poco es la parte de la regularidad, ¿no? Cada vez que menstruas te duele y viene un dolor cada cierto tiempo, puedes asociarlo a veces. Muy bien, vamos ya con el dato número 3. La endometriosis puede provocar infertilidad, trastornos digestivos y muchísimo dolor pélvico, intestinal y menstrual. Y Leslie todo el tiempo nos está diciendo, ¿no?, que este endometrio podría crecer en diferentes partes, ¿no?, de esta zona que tenemos aquí. Claro que sí. Pero siempre yo les digo, lo mejor es explicarlo con una imagen, ¿no?, para que ustedes que están en casa lo puedan identificar bastante bien. Así que nos vamos a ir para la junta médica. Quiero la fotografía en la pantalla para que junto con los doctores, ¿no?, nos vayan explicando, ¿no?, desde el punto de vista anatómico. Me dio mi lata. Ajá, y también la lata, por supuesto, porque los doctores van a colaborar con nuestra colecta, ¿no?, de la Liga de la Lucha contra el Cáncer. Doctores, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la Junta Médica. Arrancamos esta semana saludable. No, a ver, ¿tenemos la fotografía ya, por favor? Ahí está la foto, doctor. Explíquenos un poquito esto de la endometriosis ya desde el punto de vista anatómico. El endometrio. Muy bien. Bueno, ante todo, buenos días a toda la audiencia. Gracias por la invitación y en representación de la Asociación Peruana de Endometriosis, un saludo a todas las personas y en especial a nuestras pacientes. Lo que vemos aquí es una imagen en donde se sobrepone los órganos internos de la mujer dentro de su cuerpo para que se puedan ubicar. Un primer dato importante es que nosotros dividimos el cuerpo en la parte abdominal, la parte pélvica, que es de los huesos de la cadera hacia abajo, y de los huesos hacia arriba ya consideramos abdomen. En este caso, la endometriosis se caracteriza sobre todo, pero no únicamente, porque se ubica en toda la zona pélvica. Vemos ahí unos, no sé si me puedo parar y sí, por favor, mejor dirigirme hacia la imagen. Sí, para que pueda usted indicar. No. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, esta imagen que vemos aquí es el útero. Dentro del útero crece el tejido llamado endometrio. Sin embargo, este tejido llamado endometrio puede dirigirse o puede ubicarse en diferentes puntos fuera de la cavidad donde normalmente debería estar. ¿Qué ocurre? El útero sí está preparado para que el endometrio crezca, se recambie y vuelva a crecer y se recambie. Sin embargo, el resto de tejidos externos no están preparados para eso. Entonces, cada vez que crece tejido endometrial fuera del útero, esa zona va a procesar todo el cambio, pero con mucha inflamación. La primera parte será que efectivamente duela, pero cada vez que termina un proceso inflamatorio debemos entender que se va a generar una cicatriz. Empezará por cicatrices microscópicas, pero cada vez más grandes cicatrices, de tal manera que lo que en este caso se ve todo limpio, poco a poco se irá distorsionando anatómicamente. Entonces, la endometriosis empieza como un proceso inflamatorio que luego va generando cicatrices internas. Estas cicatrices internas se llamarán adherencias o se convertirán en estructuras gruesas llamadas nódulos. Un nódulo ya es un grueso de tejido que a su vez puede inervarse, es decir, tener nervios que a su vez van a dar sensibilidad y entonces ya el dolor no es solamente porque crece tejido endometrial, sino porque además los nódulos tienen inervación y va a generar dolor. Por eso es que los síntomas van a ser, en este caso, dolor pélvico crónico, dolor dentro de la zona pélvica y además todos los meses y siguiente suma, será cíclico, es decir, cada vez que menstrue, pero también será no cíclico, porque como ya tuvo varios procesos previos y ya se formaron cicatrices previas y nódulos previos, entonces ahora ya es un dolor constante. ¿Y en cuánto tiempo ya empiezan a formarse estas cicatrices? Mira, usualmente, ¿no?, el proceso empieza luego de que la mujer ya empezó su primera menstruación. ¿Por qué? Porque, para los que no saben, el tejido llamado endometrio
sigue un proceso de maduración según su propia maduración hormonal. Y la maduración hormonal es cuando ya la mujer empieza su primera regla. Entonces, empieza su primera menstruación y las hormonas que se producen en el ovario van a estimular al tejido interno del útero llamado endometrio y a las que están predispuestas a que empiecen a tener endometriosis. ¿Es posible, doctor, desarrollar endometriosis después de los 20, de los 30, por ejemplo? Sí, en cualquier momento de tu vida. En cualquier momento de nuestra vida podemos desarrollar. Claro, si tus genes están para tener endometriosis, después de la primera menstruación y en cualquier momento de su vida lo va a empezar a desarrollar. ¿Cuál es uno de los primeros mensajes que quisiera dejar aquí? Antes se hablaba mucho de que el dolor menstrual era parte de tu vida y tendrás que aguantar y tendrás que ser fuerte y seguir adelante. No, ahora tenemos que hacer un seguimiento desde la adolescencia a la chica que ya tiene dolor menstrual. Y si ya tiene dolor menstrual, hacerle el seguimiento, hacerle las evaluaciones y eventualmente aconsejarle a que considere la posibilidad de que tendríamos que hacer un despistaje de endometriosis. Muy bien, doctor. Puede tomar nuevamente asiento. Y quería aprovechar, ¿no?, para comentar justamente, conciliando lo que usted estaba comentando, ¿no?, que el dolor no es algo que tenemos que estar soportando todos los meses. Exacto. ¿Qué tal? Buen día. Sí, definitivamente antes, ¿no? Siempre decíamos, bueno, inclusive llamados días difíciles, ¿no? Era el tema de los días difíciles, no puedo hacer nada, no puedo tener ninguna actividad común, normal, ¿no? En esos días. Exacto, estás en los días donde ahora, menos mal que todo esto está cambiando, pero tenemos que tener en cuenta para este cambio la importancia de, dado lo que el doctor menciona, la evaluación física, también una evaluación personal. Me refiero al tema emocional, de cómo es que nosotros estamos viviendo esta etapa de la menstruación. Como bien menciona el doctor, hay que estar muy atentos desde la primera menstruación y qué cambios viene consigo. Cada niña es diferente a otra. Muchas veces decimos, no, te va a doler, no importa, espera, toma tu pastilla y te pasa. Y es muy importante que tengamos en cuenta la evolución de las emociones a partir de este cambio hormonal. Hay una revolución hormonal, hay una revolución en el estado de ánimo, en el carácter, en las reacciones y en la conducta. Entonces sí es muy importante conocernos a partir de 12, 13, bueno, de acuerdo a las edades en que viene la primera menstruación, cómo emocionalmente te estás sintiendo tú. Vas a tener cólicos, de pronto no tienes cólicos, pero tienes mucha abundancia, ¿no?, en el tema de sangrado. ¿Cómo es que tú estás manejando ese sistema nervioso? Porque lo mencionamos, ¿no? La vida tiene que seguir, la vida sigue y es necesario que nosotros podamos ir viendo qué es lo mejor para manejar de pronto, inclusive hasta cuando en los días de menstruación de pronto hasta hay rigidez muscular, hay dolores de cabeza, hay mucho nerviosismo, hay muchos cuadros de ansiedad. Entonces es muy importante determinar en cada persona cómo está evolucionando tu carácter, tu emoción, tu estado de ánimo para también a través de ello manejarlo, ¿no? Sí, interesante porque yo veo muchos pacientes que dicen, bueno, doctor, yo cuando tengo mi menstruación me dura tantos días y es de tal característica. Y entre comillas ya se acostumbraron. ¿No? Sí. A mí sí me viene fuerte, doctor. No, a mí me viene suave, doctor. A mí me han dicho que duele, a mí solamente me duele después. Entonces es algo que entre comillas se acostumbra y es parte de su vida, pero realmente no es así. Así es. Y eso hay que cambiarlo. Sí. Y un poco siguiendo con la explicación que yo había dado, así como se puede poner en la vecindad del útero, en la vecindad de las trompas y en la vecindad de los ovarios, también va a estar en la vecindad del recto, colon. Sí, lo Entonces resulta que las deposiciones también son dolorosas y sobre todo cercanas a la menstruación. O la micción también es dolorosa porque resulta que la endometriosis se fue hacia la zona vesical. O también resulta que estos nódulos se formaron en la cercanía del órgano que lleva la orina del riñón a la vejiga. Ese órgano se llama uréter. Si se comprime el uréter va a empezar a tener dolor de espalda o cintura porque el uréter al estirarse por no salir la orina también puede tener una dificultad para evacuar la orina y eso es otro tipo de problema. Un poco para explicar esta parte primera del cuadro de dolor, podría redondear diciendo lo siguiente. La endometriosis tiene diferentes formas de presentarse. Una de ellas se llama endometriosis superficial, que es algo así como que coge solamente las caras
por la superficie de cada uno de los órganos. Pero hay una condición llamada endometriosis profunda, que es que no solamente está a la vista, sino que además empieza a colocarse en zonas profundas del cuerpo, y esas son más difíciles de detectar, pero además los síntomas son más complejos y el tratamiento muchísimo más complejo. A Dios gracias, no es tan frecuente como la superficial. Y la tercera forma de presentación es que comprometa solo al ovario o básicamente al ovario. Se llama el quiste endometriósico, que a diferencia de los quistes convencionales, se genera un contenido que se le llama quiste chocolate, porque cuando operamos sale ya no un líquido normal, sino un líquido oscuro, que es justamente una menstruación almacenada. Y esa es inusual también. Eso sí es un poquito más frecuente. Es más, La más frecuente es la endometriosis superficial. La superficial, y de ahí viene la ovárica, la profunda. ¿Pero por qué explico todo esto? Porque todos son parte de la misma enfermedad y nunca hay que dejar de considerar que cuando uno va a evaluar a un paciente tiene que saber cuál de las condiciones tiene, porque eso nosotros lo trasladamos a una gráfica que es un puntaje de endometriosis, porque según el número de puntos que va teniendo de enfermedad es también la gravedad que hay que informarle y por último la terapia de la cual se va a beneficiar. Ahora, doctor, una de las cosas que más les interesa, ¿no?, a las mujeres es cómo se diagnostica esta enfermedad, pero como lo vemos aquí en el dato, a pesar de que es un problema de salud común en las mujeres, suele ser difícil realmente de detectar. Recuerden que estamos en vivo, así que las invitamos a que empiecen a enviar todas sus consultas ya a las cuentas de la Junta Médica. Ya saben que contamos con cuentas en Twitter y también Facebook, o si no pueden llamarnos a la línea médica, el 619-0747, que está ahí en su pantalla. Ahora sí, ¿cómo es el diagnóstico de la endometriosis? Muy bien, bueno, si ustedes me han escuchado una parte, yo he hablado solo del dolor, ¿no? Pero quería terminar o redondear la idea de que así como los órganos se inflaman y generan nódulos y todo esto y generan dolor, resulta que si se distorsiona la función de la trompa, la paciente además va a tener infertilidad. Si alrededor de la trompa se generan muchas cicatrices, va a haber infertilidad. El ambiente mismo cargado de inflamación, va a haber infertilidad. Entonces, una de las formas de presentación será el dolor o la otra será la infertilidad y muchas veces vienen juntos. Entonces, datos importantísimos. Históricamente, el diagnóstico de endometriosis se puede retrasar muchos años porque es la paciente que está, disculpando la expresión, saltando de un médico a otro porque todos le dan antiinflamatorio o incluso le dan alguna pastilla anticonceptiva. La paciente siente temporalmente que alivia el dolor, pero nadie ha pensado en endometriosis. Primera parte para el diagnóstico de endometriosis, pensarlo. Decir, esta es una paciente que posiblemente tenga endometriosis. Segunda parte, y quiero irme de frente a ese punto. La única forma de diagnosticar y confirmar una endometriosis es haciendo una cirugía llamada laparoscopía. ¿Por qué? Porque un gran número de pacientes, por ejemplo, ya saben ahora que existe la endometriosis superficial, no se ve en ecografía. La endometriosis profunda se puede ver, pero en ojos muy expertos, ecografistas muy expertos, que todavía en el Perú tenemos pocos, están haciendo un excelente trabajo en la Sociedad Peruana de Ultrasonido para enviar colegas que se vayan a entrenar a diferentes países en donde el desarrollo del estudio de la endometriosis profunda está avanzando bastante. Y tenemos también a veces la resonancia médica, ¿no? La resonancia ayuda también a identificar puntos, pero de endometriosis profunda. Entonces, como todos nuestros estudios de imágenes todavía están en un crecimiento, la única forma o la forma garantizada es haciendo una laparoscopía. ¿Qué vamos a ver en una laparoscopía? Lo que vemos acá en la imagen, me voy a parar un momento, voy a mostrarlo. Ajá. Esto es. De modelo, Polo, hoy día. No, pero creo que es mejor señalar. Claro que sí, ahí sí, vean. está. Y aquí vemos cómo están los puntos de endometriosis. ¿Esas son las cicatrices que usted señalaba? Esa es la lesión inicial. La lesión inicial. Y no sé si por aquí ven como unas estructuras medio blanquecinas. Sí. Ya, esas son ya las cicatrices porque probablemente han habido varios momentos que esta paciente ha presentado. Pero además no sé si ven por aquí unas telarañas rojas. Exacto. Esos son vasos sanguíneos. Hay neoformación, es decir, se genera circulación para alimentar
este tejido también. O sea, todo ese complejo se va formando dentro del vientre. Y las lesiones pueden ser únicas o múltiples. Cuando uno entra a ver endometriosis, no es que vayamos y encontramos un punto y decimos sí tiene. Nosotros tenemos que hacer una evaluación sistemática de toda la cavidad pélvica, cara anterior, cara posterior, ovarios, trompas. Y también damos una visión a todo el abdomen. Eso es solo posible con una laparoscopía. Muy bien. A ver, vamos a repasar rápidamente y ahora vamos contigo, Silvana. ¿Dónde son las zonas, ¿no?, donde crece el endometrio? Aunque ya los doctores le han estado diciendo, pero por favor, ahí están. A ver, ovarios, trompas de falopio, superficie externa del ovario, tejidos de sostén del útero, vagina, intestino, vejiga y recto, ¿no?, como decía el doctor Ramos. Silvana, ¿algo que quieres añadir? Sí, definitivamente a partir de los tipos, ¿no? De pronto endometriosis, la necesidad de tener en cuenta las evaluaciones médicas. Qué importante también el hecho de cuando una persona recibe el diagnóstico, cómo tomarlo, ¿no? Recibe un diagnóstico donde te dicen que presentas algo y cómo es el manejo emocional o de qué forma tiene un impacto fuerte en la mujer, ¿no? Muchas veces se puede inclusive ver hasta aislamiento, ¿no? Que suene a veces muy exagerado, pero es la verdad. Que tanto una mujer puede estar preparada para poder recibir un diagnóstico o simplemente de repente un previo a una operación, o de pronto que el doctor le diga de repente necesitas una serie de evaluaciones más fuertes o de repente una posible operación. ¿Cómo una mujer puede empezar a manejar este recibimiento de esta respuesta, de este diagnóstico, ¿no? Es muy importante que a partir de ello, y no por esto dejo al aire el hecho de la importancia desde la adolescencia, el que las niñas, vayámosla nosotros tanto en el colegio, de pronto como en la casa, preparando ante diversas situaciones. Hay mucha predisposición genética, como menciona el doctor. A partir de ello también tenemos mucha predisposición genética con el tema emocional, con los cuadros de depresión, con los cuadros de pronto hasta psiquiátricos muchas veces, ¿no? A partir de factores o de impacto o de inclusive como shocks que podamos recibir a partir de una noticia que muchas veces es importante cómo las personas la pueden percibir. Puede percibir algo también demasiado... la poca comprensión del entorno. También. Tampoco ayuda demasiado. Y la falta de información, totalmente, ¿no? La falta de información y la importancia de la comunicación. Muy bien. Vamos a irnos a una pequeña pausa, nuestra primera pausa del programa, pero tenemos ya una consulta para nuestros invitados sobre nuestro tema del día. Úrsula dice, ¿qué análisis se realizan para confirmar la enfermedad? Tarde esta pregunta porque ya se ha respondido, pero después de todas formas el doctor no le va a hacer una respuesta concisa, un resumen. Eso es. Vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en Junta Médica. De modelo, Polo, hoy día. No, pero creo que es mejor señalar. Claro que sí, ahí sí, vean. está. Y aquí vemos cómo están los puntos de endometriosis. ¿Esas son las cicatrices que usted señalaba? Esa es la lesión inicial. La lesión inicial. Y no sé si por aquí ven como unas estructuras medio blanquecinas. Sí. Ya, esas son ya las cicatrices porque probablemente han habido varios momentos que esta paciente ha presentado. Pero además no sé si ven por aquí unas telarañas rojas. Exacto. Esos son vasos sanguíneos. Hay neoformación, es decir, se genera circulación para alimentar este tejido también. O sea, todo ese complejo se va formando dentro del vientre. Y las lesiones pueden ser únicas o múltiples. Cuando uno entra a ver endometriosis, no es que vayamos y encontramos un punto y decimos sí tiene. Nosotros tenemos que hacer una evaluación sistemática de toda la cavidad pélvica, cara anterior, cara posterior, ovarios, trompas. Y también damos una visión a todo el abdomen. Eso es solo posible con una laparoscopía. Muy bien. A ver, vamos a repasar rápidamente y ahora vamos contigo, Silvana. ¿Dónde son las zonas, ¿no?, donde crece el endometrio? Aunque ya los doctores le han estado diciendo, pero por favor, ahí están. A ver, ovarios, trompas de falopio, superficie externa del ovario, tejidos de sostén del útero, vagina, intestino, vejiga y recto, ¿no?, como decía el doctor Ramos. Silvana, ¿algo que quieres añadir? Sí, definitivamente a partir de los tipos, ¿no? De pronto endometriosis, la necesidad de tener en cuenta las evaluaciones médicas. Qué importante también el hecho de cuando una persona recibe el diagnóstico, cómo tomarlo, ¿no?
recibe un diagnóstico donde te dicen que presentas algo y cómo es el manejo emocional o de qué forma tiene un impacto fuerte en la mujer, ¿no? Muchas veces se puede inclusive ver hasta aislamiento, ¿no? Que suene a veces muy exagerado, pero es la verdad que tanto una mujer puede estar preparada para poder recibir un diagnóstico o simplemente de repente un previo a una operación o de pronto que el doctor le diga de repente necesitas una serie de evaluaciones más fuertes o de repente una posible operación, cómo una mujer puede empezar a manejar este recibimiento de esta respuesta, de este diagnóstico, ¿no? Es muy importante que a partir de ello, y no por esto dejo al aire el hecho de la importancia desde la adolescencia, el que las niñas, vayámosla nosotros tanto en el colegio, de pronto como en la casa, preparando ante diversas situaciones. Hay mucha predisposición genética, como menciona el doctor. A partir de ello también tenemos mucha predisposición genética con el tema emocional, con los cuadros de depresión, con los cuadros de pronto hasta psiquiátricos muchas veces, ¿no? A partir de factores o de impacto o de inclusive como shocks que podamos recibir a partir de una noticia que muchas veces es importante cómo las personas la pueden percibir. Puede percibir algo también demasiado... la poca comprensión del entorno. También. Tampoco ayuda demasiado. Y la falta de información, totalmente, ¿no? La falta de información y la importancia de la comunicación. Muy bien. Vamos a irnos a una pequeña pausa, nuestra primera pausa del programa, pero tenemos ya una consulta para nuestros invitados sobre nuestro tema del día. Úrsula dice, ¿qué análisis se realizan para confirmar la enfermedad? Tarde esta pregunta porque ya se ha respondido, pero después de todas formas el doctor no le va a hacer una respuesta concisa, un resumen, eso es. Vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en Junta Médica. Estamos de nuevo aquí en Junta Médica. Vamos a responderle, doctora Úrsula, ¿no? Que le preguntaba cuáles son los análisis para detectar la endometriosis. Bueno, como decía Úrsula, para confirmar la endometriosis hay que hacer una laparoscopía, que es una cirugía por donde uno ingresa con una cámara por el ombligo, ¿no? Ingresa con una cámara por el ombligo y además por los costados con unas pinzas. A través de esta tecnología nosotros logramos identificar los puntos de endometriosis, cogemos la biopsia, se envía al área llamada patología y ellos nos dicen si es o no es endometriosis. Ahora, ¿esta prueba se realiza en todos los hospitales del Perú? Lo que ocurre es que el tema de la laparoscopía puede estar no accesible en algunos hospitales, claro. Puede estar no accesible o por tu tema económico, porque hay que entender que todos estos son equipos altamente costosos. Pero sí, hay hospitales de Lima que sí se hace excelente este tipo de trabajo. De hecho, hospitales nacionales y hospitales de salud tienen muy buena performance en cirugía laparoscópica. Estamos hablando de Hospital Loaiza, San Bartolomé, Hospital Sabogal, Rebagliati, Almenara. Son sitios muy buenos. Claro, es más, o sea, todos nosotros nos hemos formado, muchos de nosotros en varios de esos hospitales. Bien, vamos a ver algunos síntomas, porque, si bien, como decía Paula, hay mucha gente que va a muchos médicos y de verdad las chicas no encuentran una solución. Lo peor que puede existir es alguien que tenga un dolor, una molestia, sin una respuesta final, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que hay menstruaciones dolorosas, siempre vamos a asociar mucho endometriosis con este tipo de cosas. Sangrado abundante durante la menstruación, este tejido va a sangrar mucho más. Dolor durante o después de las relaciones sexuales, algo que quizás no había y ahora está presente. Problemas reproductivos, que sería la otra causa de infertilidad por la cual la gente va a buscar ayuda. Dolor abdominal, dolor pélvico. Y también tenemos trastornos digestivos, intestinales, dolor durante la micción y trastornos urinarios, fatiga y malestar general. Entonces la idea es acá, donde el tejido se ubique, va a molestar, porque es una zona que no debería de estar. Y también puede haber bridas y adherencias por ese tipo de cosas. Claro, eso es lo que decía, ¿no? Se inflama y se cicatriza y la cicatrización es una brida, una adherencia, para los que no conocen. Una obstrucción. Es un tejido como una especie, disculpando la comparación, como una tela de araña, pero dentro de tu organismo. Ahora, para que uno más o menos tenga las señales de alarma de que se trata de endometriosis, tienen que haber varios de estos síntomas presentes
cada vez que nos va a venir la menstruación o solo con el dolor sería ya, digamos, Como que... dije, hay pacientes que van a tener dolor cíclico, es decir, cada vez que menstruas, o dolor no cíclico, todo el tiempo un dolor constante y que no tiene solución o no tiene respuesta. Claro, porque muchas mujeres podríamos confundir porque tenemos dolor, ¿no? Cada vez que nos va a bajar la regla, como se dice popularmente. Claro, pero si ya Pero tú no ves todo que- es endometriosis. No todo es endometriosis, Claro. pero ya el médico que evalúa tiene que hacer una sospecha clínica y, como dije hace un rato, si te hacen una ecografía, tal vez no se ve nada. Ajá. Si te hacen una resonancia, tal vez no se ve nada. Pero puede ser que tengas una endometriosis que todavía no ha dado mucho volumen y por eso no sale. Por eso la única forma de diagnosticarla es la laparoscopía. Y fíjense el dato que tenemos a continuación, ¿no? El número 6, porque esto nos va a venir muy bien para que Silvana nos cuente un poquito. Los pacientes con endometriosis se quejan mucho de que es una enfermedad a la que se le presta muy poca atención. Es que al ser ya de por sí la menstruación, antes inclusive estaba considerada como una enfermedad la menstruación, ¿no? Dada estas circunstancias de que ahora, menos mal que todo va variando, el hecho de que es importante cómo percibimos esto, así como de pronto no se le presta mucha atención y no hay tanta información común, es muy importante que nosotros empecemos como parte de, ¿no?, nuestra cultura, nuestro ser mujer también, no solamente mujeres, sino también hombres, insertarnos a estos temas, porque en los casos donde menciona el doctor infertilidad, también está dentro de sí el tema de la pareja. Muy importante cómo un hombre puede percibir la situación de la pareja con estas circunstancias, con este dolor, con este diagnóstico, que ya de por sí la palabra diagnóstico asusta y aterroriza mucho a muchas personas, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿qué tanta atención puedo yo darle a algo de la cual realmente no estoy seguro? Justo con el doctor mencionábamos cuántas mujeres hemos ido de pronto al médico donde te dan un diagnóstico y te asustan y sales llorando, disparada, o de pronto muchas mujeres que decimos, no, sabes que no voy a ir al doctor porque yo sé que me va a decir algo, yo sé que algo tengo, me duele, aguanto, no importa, me tomo una pastilla y no quiero saber más, cosa que error totalmente, ¿no? Porque todo esto puede desencadenarse en algo mucho más fuerte o grave, ¿no? Claro. Pero qué importante el hecho de nosotros poder recibir información. Justo el doctor me estaba mencionando, ¿no? Antes los médicos eran de pronto, ¿no?, mucho más drásticos en dar una información o no. Ahora ya no, tienes que dar me dice todo un staff de médicos donde te dan toda la información, ¿no?, posible para que tú puedas un poco prepararte y anticiparte. O de consejería. Exacto. Muy importante el hecho Ser de que empáticos. Exacto. Siempre hemos luchado eso muchos años atrás con ese tema. Los jóvenes somos empáticos. Sí, ¿no? Entonces, Los residentes. y qué importante esto, porque a partir de ahí, ¿cómo yo estoy preparada a recibir un examen donde me van a decir que necesito operarme y que yo necesito tomar la decisión de dar una fecha? Se aplaza, años, meses, ¿no? ¿Cómo le digo esto a mi pareja? ¿Cómo lo va a tomar? No puedo tener hijos, me va a dejar. Muchos pensamientos y creencias irracionales que vienen a partir de ello, ¿no? Bueno, también la gente joven, las chicas también tienen un poco más de mente abierta y puedes conversar con ellas sobre la enfermedad y sabiendo que hay una solución también están más tranquilas. Sí, definitivamente. Ahora hay más opciones. El doctor nos menciona el tema de exámenes mucho más fáciles, inclusive y hasta con los 4D y cosas así que antes no había, Claro. ¿no? Muchas opciones más de cómo manejar también este tema a través de inclusive un acompañamiento psicológico, ¿no? Claro. ¿No? Y para complementar lo que dice Silvana, ¿no?, la endometriosis puede aparecer también en adolescentes y es un factor de ausentismo escolar. Exacto. Muchas veces no tomado en cuenta. Ojo, inclusive se dice, ¿no?, ¿por qué necesito tener algo físico, ¿no?, para que me crean, cuando muchas veces el tema emocional a veces es tan fuerte que limita e imposibilita que tú realices alguna acción o conducta, ¿no? ¿Afecta? Sí afecta. El tema del dolor. Ahora, ¿qué pasa si tú emocionalmente ya tienes mucho estrés, ya eres una persona ansiosa, eres una persona con temores y con miedos? ¿Qué pasa? Estos definitivamente no va a haber ninguna calma ni ningún estado emocional que te ayude a manejar un poco ese dolor, ¿no? Porque tenemos técnicas, inclusive de pronto dentro de una terapia o de técnicas o estrategias que te pueden ayudar a sentirte un poco más calmada para de pronto afrontar determinadas situaciones, ¿no? Muy bien. Ahora, doctor, el diagnóstico cuando usted dicen hay infertilidad, usted no podrá tener hijos, ¿esto ya es irreversible?
Bueno, ese es un tema diferente y te voy a explicar por qué. Nosotros lo que hacemos es que tenemos niveles de atención. Un primer nivel de atención es el médico general, que por lo menos quisiéramos que sepa que la endometriosis es un posible diagnóstico en una niña o un adolescente con dolor menstrual. Eso se llama primer nivel de atención. Segundo nivel de atención, ginecólogos que ya saben diagnosticar endometriosis. Es decir, a partir de lo que escuchan, hacen los estudios y hacen que el paciente se someta a la laparoscopía. Tercer nivel de atención, la paciente tiene una lesión pero tan complicada que hay que hacer una operación también complicada. Entonces, no todas las pacientes van a llegar al nivel complejo, pero sí necesitamos que el médico le diga a la paciente anda al ginecólogo por el dolor, que el ginecólogo le diga tu dolor podría ser endometriosis y le proponga hacer una laparoscopía previo a estudios, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien, pero una vez que uno hace el diagnóstico, ya pasamos a después del diagnóstico, viene un problema de comprender a la enfermedad que ahora sí se sabe que ya tiene la paciente. Quiero darle algunas características que la pueden deducir de lo que viene informado. Crónica. ¿Qué significa crónica? Que desde que te empieza no se va a ir. ¿Cuándo se va? Si empezó con la regla, ¿cuándo se va? No se va la regla. ¿Cuándo se va la regla? En la menopausia. Una mujer empieza sus menstruaciones aprox 15 años, su menopausia es aprox 47, estamos hablando de 35 años de enfermedad. Eso es un primer dato importante. No es que fui, me operé y me olvidé. Se acabó el asunto. No, a partir de ese momento necesita seguimiento. Segundo, como hemos visto, cada vez que ocurre endometriosis se vuelve a inflamar. Cada vez que se inflama se vuelve a generar daño. Es decir, la enfermedad va dañando progresivamente, no retrocede. O avanzas, la detienes y se queda allí, pero siempre irá avanzando. Tercero, no se cura. Lamentablemente no se cura. Tú lo que haces es tratarla, controlarla. Y dentro de ese proceso está o controlar el dolor o mejorar el tema de infertilidad. A veces tú no puedes lograr controlar toda la variable de fertilidad y los pacientes van a tener que, si es que ellos lo desean, optar por otro camino para buscar bebés. Porque podría ser que ya por la forma natural no lo puedan hacer. Sí, interesante, porque hay muchas mujeres que tienen justo esa pregunta, ¿no? Si van a tener o no tener hijos después, y es bastante problemático. Queremos ver algunos factores de riesgo que pueden haber en la endometriosis que hemos estado chequeando y que mira, Paul, interesante tener, dice acá, tener el primer hijo después de los 30 años es un factor de riesgo, tener ciclos menstruales cortos con sangrado intenso, comenzar a menstruar antes de lo habitual, presentar determinadas anomalías estructurales del útero y la herencia. Esto significa entonces que mujeres que no han nacido con endometriosis podrían hacer endometriosis en el transcurso de su vida. Sí, bueno, hay la anomalía llamada anomalías estructurales del útero. Hay una condición en la cual la paciente, en vez de menstruar y la menstruación salga por vía vaginal, a veces se regresa. Y entonces va de las trompas hacia adentro, hacia la cavidad abdominal, y ese tejido llamado endometrio se puede sembrar. Esa es la teoría de la menstruación retrógrada. Es un caso que la paciente no venía programada para endometriosis, pero le dio endometriosis. Ya. Entonces, ¿una mujer podría tener endometriosis sin haber nacido con esto? Así es. Excelente. De todas maneras, sé que todas las mujeres entonces que tengan problemas o dolores durante la menstruación necesitan una evaluación. Sí, Todas. Debe hacer un seguimiento, ¿no? Que es lo que estamos proponiendo aquí. Si Interesante. tienes dolor, hacerte un seguimiento. Si te acompañamos en el proceso y el dolor no mejora, probablemente sea mejor hacerte la laparoscopía. De cada 10 laparoscopías, probablemente vas a encontrar endometriosis en 6 de ellas. 4 te podrían decir, pero doctor, entonces no debió operarme. Bueno, antes de, no lo sabía. Ahora que no sabes que no lo tienes, qué bueno, porque quien sabe que lo tiene, qué pena, pero además empieza un camino de control de enfermedad. Tenemos una consulta, doctor. María ha llamado desde el Cusco, tiene 30 años y dice, hace un año me detectaron endometriosis después de una cesárea. ¿Se puede hacer seguimiento de la endometriosis durante el embarazo o solo queda esperar hasta el parto? ¿Esta enfermedad causa que el parto se adelante? Bueno,
El diagnóstico usualmente lo estamos haciendo cada vez a edad más temprana, pero hay mujeres que a veces tienen su síntoma del dolor menstrual, salen embarazadas y, entre comillas, mejoró, se les va. Bueno, es que durante el embarazo la endometriosis se detiene, adiós gracias, y se detiene hasta después que empiece nuevamente las menstruaciones, ¿no? Durante el embarazo se puede haber parto prematuro, sí, podría haber parto prematuro, y otras condiciones un poco más complicadas, pero con un buen control prenatal todo va a ir bien, y después del parto, una vez que le venga la menstruación, sería bueno que se haga la evaluación. ¿Podríamos darle a estas señoras hormonas para impedir que menstruen? A ver, ahora estás preguntando ya terapia. Sí, en forma muy así grosera. En cosas muy puntuales. La enfermedad inflama. Tú puedes detener la inflamación deteniendo el crecimiento del endometrio, y eso lo puedes lograr con hormonas, efectivamente. Hay un tipo de hormonas que lo logran. A ver, tenemos... Vamos a entrar en detalle después en la parte del Sí, de los tratamientos. Vane dice, me hicieron una ligadura de trompas. ¿Es normal que tenga el endometrio engrosado y mi periodo sea abundante y doloroso? A ver, el endometrio engrosado es una condición diferente de endometriosis. Es el tejido normal del útero que está crecido. No sé cuántos años tiene Vane, pero de todas maneras tiene que hacerse ver, porque el endometrio grueso es una enfermedad y que tiene que hacerse seguimiento con ecografía y otras cosas más. Ah, muy bien. No tiene nada que ver con la... Nada que ver con... Ok, perfecto. Vamos con una más. A ver, Marta dice, ¿las mujeres con ovario poliquístico también podemos tener endometriosis? A ver, son dos enfermedades diferentes, pero pueden coincidir, efectivamente. Pero no a causa de... No es que una sea causa de los ovarios poliquísticos vamos a desarrollar endometriosis. Así es. Muy bien. Vamos a repasar ahora sí cuáles son los diferentes tratamientos. Ya el doctor nos había deslizado uno de ellos, que es la terapia hormonal, ¿no? Pero en el siguiente cuadro ahí los tenemos, ¿no? Analgésicos, tratamiento hormonal y ya el tratamiento quirúrgico. Así es. Sí, procede a la explicación. Muy bien. Nosotros tenemos lo que se llama tratamiento de primera línea y de segunda línea. Se podría decir que los de primera línea son antes de que la mujer tenga el diagnóstico. Es decir, vienes con dolor, te podemos dar analgésico, te podemos dar tratamiento hormonal, y si con eso te calma, podría ser que tengas una endometriosis controlable. Pero si con analgésicos o con tratamiento hormonal el dolor sigue aumentando, pasas a tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, ¿qué hace? Sacar todo el tejido dañado por la inflamación, sacas todos los puntos de inflamación y después de eso vienes nuevamente a seguimiento. Lo ideal es recortar el tejido enfermo y no cauterizarlo o quemarlo. La tendencia es hacer eso. Se ve que la evolución del paciente en cuanto al dolor o en cuanto a la fertilidad es mejor que si solamente lo cauterizas. Es como que estuvieras dejando tejido enfermo todavía. ¿No? Y tenemos justo una consulta relacionada a lo que está diciendo el doctor, ¿no? Ella dice, me detectaron endometriosis en grado 4, tuve mi bebé y en el parto me extrajeron el útero y los ovarios. ¿La endometriosis está erradicada después de esta intervención, doctor? Nos vamos a la pausa y después le contestamos a Noelia. Ya regresamos. Estamos hablando de la endometriosis, estamos esperando todas sus consultas, la de la señora que nos escribió, ahora vamos a responderla, pero antes vamos con esa nota de Aura, ¿no? Que nos explica un poco sobre el uso de las toallas higiénicas, los tampones y la copa menstrual, si es que usted no la conocía. Siempre han existido muchas dudas y preguntas alrededor de la menstruación femenina, sobre todo con algunos productos que el mercado ha generado para hacer estos días mucho más llevaderos. Llámese las toallas higiénicas, las toallas diarias, los tampones y ahora las revolucionarias copas menstruales. Sin embargo, este es un tema que todavía a las mujeres nos genera cierta vergüenza y por eso continuamos con algunas dudas, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo debo usar las toallas higiénicas? ¿Podría desencadenar una infección en mí? ¿Qué sucede con los tampones? ¿Cómo puedo utilizar una copa menstrual? Planteadas estas preguntas, iremos en búsqueda de nuestros especialistas, así como de la opinión de las personas. Empecemos.
He pasado por creo que todos los métodos, ¿no? Desde las toallas higiénicas, luego descubrí los tampones cuando empecé a hacer mucha natación. Bueno, yo utilizo toallas higiénicas. A veces por ahí utilizo tampones, pero toallas higiénicas sí. Ella utiliza toallas, ¿no? Hay otras alternativas, pero ¿por qué utilizas eso? Por tema de facilidad, me dijo, pero yo creo que desconoce, ¿no? Se desconoce tanto ella como yo, ¿no? Yo estoy utilizando la copa menstrual, me va súper bien. Antes utilizaba toallas, a veces utilizaban entre 4 o 5 paquetes. Ella utiliza toallas higiénicas y tampones, pero en la época de verano. Estamos con nuestra especialista ginecóloga Fiorella Hermosa, que nos va a hacer un desglose súper interesante en relación a las toallas higiénicas, los tampones y las copas menstruales. ¿El material de las toallas higiénicas podría estar relacionado a una infección vaginal en las mujeres? Bueno, para esto hay que empezar describiendo un poco qué es una toalla higiénica, de qué material está hecho, ¿no? Obviamente ahora en el supermercado vas a ver que hay múltiples marcas y con ciertas características. Entonces, mientras más cosas le pongan, obviamente esto pasa por más procesos químicos. Pueden llegar a ser tóxicas para la mujer, porque al tener esto contacto con los genitales, por la mucosa vaginal se puede absorber y va directamente al torrente sanguíneo. Por el material que tiene y en el contacto que está, hace que haya mayor sudor, cambio en el pH vaginal, proliferación de bacterias, infecciones vaginales, etcétera, ¿no? Entonces, si eres una mujer que tiene infecciones vaginales a repetición y continúas usando las toallas, pues es un círculo vicioso, porque por más que te trates la infección, al siguiente mes puede haber de nuevo por esta sudoración, todo lo demás, más bacterias, infecciones, etcétera. El tampón, que muchas veces es temido por gran cantidad de mujeres porque dicen que al introducirte algo podrías perder la virginidad. Yo sé que suena un poco chapado a la antigua, pero es real, muchas personas lo siguen creyendo. ¿De qué hay riesgo de perforación del himen con el tampón? Sí existe, porque hay muchas mujeres que de repente no conocen su anatomía, pueden introducirlo más allá, etcétera. El tampón es de un material muy parecido, por no decir el mismo, que las toallas higiénicas. Claro, la diferencia es que está ya ese contacto íntimo porque está introducido en el canal vaginal. Pero también puede haber infección, a la hora que sacas un tampón, obviamente va a botar esa pelucita, esos pelitos que pueden quedar ahí dentro, pueden generar infecciones. Las medidas es lo mismo, igual hay que cambiarla cada 2 horas. Hay muchas mujeres que recurren a este método por temas de que se van a la playa o se van a la piscina, pero existe el temor del shock tóxico. ¿En qué consiste esto? Es un conjunto de síntomas que se da secundaria a infecciones, ya sea por Staphylococcus aureus o por Streptococcus pyogenes. Estas infecciones pueden generar malestar general, fiebre, una erupción cutánea, náuseas, vómitos. Es muy poco frecuente que pase, es muy raro, pero cuando pasa es muy agresivo y muy grave. Asociado a los tampones, porque obviamente los tampones se introducen vía vaginal y este contacto hace que pasen los microorganismos rápidamente. El uso del tampón va a ser una decisión de cada persona. Obviamente no se puede usar, por ejemplo, en pacientes con un prolapso severo, en pacientes con infecciones a repetición o recurrentes, por ejemplo, más de 4 infecciones en un año. Lo utiliza más por comodidad, de sentirse bien, es lo que me dice ella, pues no sé. No, depende también del producto de diferentes marcas. Una vez le pregunté, oye, ¿tú has visto esos tampones? Y me dijo, no, me da miedo. Y ya ni qué decirle en la copa, ¿no? Sí sé que son las copas menstruales, pero en este caso mi esposa no lo utiliza y bueno, sé que es un método diferente, pues, ¿no? Ya estamos con nuestra experta en el tema de las copas menstruales, Daniela Blume, que nos va a contar un poco precisamente qué es una copa menstrual. Una copa menstrual es un dispositivo médico que contiene la menstruación, es reutilizable y es de silicona de grado médico. Lo ideal es que sea transparente y que tenga una forma cónica. Es el modelo más fácil de usar para gente que está empezando a utilizar copas menstruales. La copa menstrual sí es una alternativa que hay a las toallas higiénicas y a los tampones. Tiene muchos beneficios en realidad, ¿no? Porque está hecho de un material que es el TPE. Hay copas menstruales de distintas texturas, formas y tamaños. El problema de elegir una copa menstrual que no sea transparente es que uno no sabe con qué se está logrando la coloración
Incluso hay copas menstruales con escarchas, etcétera. Entonces son elementos que uno no quiere dentro de su cuerpo y que no sabe si pueden desprender algún químico que luego entre en el torrente sanguíneo. ¿Qué opinas de estos nuevos métodos como la copa menstrual, por ejemplo? He escuchado, más no lo he probado porque no sé si es que ya están a la venta acá. Me parece interesante, de repente lo podría usar como experiencia para ver qué tal me va, pero no estoy muy segura porque me parece, no sé, raro, ¿no? Me pareció increíble, aparte que es práctica, es más higiénica incluso. De hecho tuve un periodo de adaptación en el que no entendía cada cuánto tiempo sacarla, volverla a poner, enjuagarla, ¿no? Cuánto líquido pueden contener y los derrames que pueden haber. Luego me di cuenta que en verdad aguantan bastante más tiempo de lo que pensamos. Te puede durar hasta 12 horas, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que tengo un flujo normal a poco y a mí me puede durar 12 horas tranquilamente. En personas que tienen bastante flujo, de repente lo pueden cambiar un poco más seguido y así hasta ir conociendo tu cuerpo, ¿no? Al principio puedes cambiarlo cada 4 horas o 6 horas para ver cuánto recolecta. Una vez que ya empezaste a usar tu copa menstrual es muy fácil sentir que se está llenando. Primero tienes que elegir el modelo o el tamaño adecuado. Nosotros trabajamos con 3 tamaños para mujeres que han tenido hijos, para mujeres entre 18 y 30 años sin hijos y luego uno para adolescentes entre 13 y 18 años. ¿Cuánto líquido soporta una copa menstrual? Puede variar de modelo a modelo, pero tiene la capacidad de almacenar 15 mililitros. Una mujer menstrua entre 30 y 60 mililitros por ciclo, entonces pese a que una normalmente puede pensar que menstrua demasiado, es importante, ya al momento de tener la copa vas a poder ver en mililitros cuánto estás menstruando y te das cuenta que no es tanto. Ah, qué asco, ¿no? ¿Cómo vas a tú misma coger algo y botar tu sangre, ¿no? Siempre en la familia, ¿no? Como que te dicen, no hables de ese tema en la mesa, ¿no? Como que tranquilo, solamente estoy hablando de algo normal, ¿no? De hecho, lo primero que te dicen, igual amigas, ¿no? Es como que no debe ser feo porque huele fuerte, cosas así. Pero cuando tú misma usas la copa, en verdad te das cuenta que tu sangre de la menstruación no huele feo. El olor fuerte viene de la mezcla del químico de la toalla con la sangre. ¿De qué manera debe aplicarse una copa menstrual? El que usan la mayoría de usuarias es el doblez en el que bajas la punta y luego doblas por acá. Y bueno, la copa menstrual se introduce por la vagina y adentro se mete. Para retirarla se presiona no del tallo, sino de la parte baja de la copa y el aire entra por los huequitos, lo que elimina el vacío y se retira. Y bueno, al contrario de lo que mucha gente cree, no te manchas, ni es una escena como de Tarantino ahí en el baño. De cine fuerte. Lo ideal es siempre cuidar la copa hirviéndola antes del inicio del ciclo, durante 5 o 10 minutos para esterilizarla. Se pueden utilizar otros métodos de esterilización, pero nunca sustancias como agua oxigenada o alcohol o cloro. La copa tiende a mancharse un poco con la menstruación y es normal. Cada vez que se la retira hay que lavarla con agua y con un jabón neutro. Normalmente uno puede asegurarse de que su copa es de calidad verificando la información en la caja. Ahí uno puede encontrar datos súper importantes como el que está certificada por el país de fabricación y asegurarte que la copa tenga en la base de la caja el dato del registro sanitario emitido por Digemit y el dato de la empresa responsable. Es como algo súper normal y es algo que ni siquiera debería dar miedo decirlo, ¿no? Pero viendo también de este tabú que aún tenemos de que por ahí algunas personas todavía, no sé, cuando compran toallas te dan tu bolsita negra, te dicen, no hables de que estás con la regla, ¿no? Y después de haber conocido un poco más sobre los diferentes productos que se utilizan durante el periodo de la menstruación, podemos cerrar nuestra ruta de la salud, siempre teniendo en cuenta que lo mejor para ustedes es de acuerdo a su comodidad y siempre pensando en su salud. Muchísimas gracias. Chao. Muy bien, vamos a conversar con nuestros invitados, ¿no? Que también han estado mirando atentamente la nota de Aura. Ya han visto, tiene las toallas higiénicas, los tampones, la copa menstrual también. Pero comentaba con Leslie, ¿no? Porque mucha gente, pues ahora con el tema ese de la contaminación, ¿no? Las toallas higiénicas, se logra que los pañales contaminan muchísimo y tardan muchísimo tiempo en desintegrarse. Al final vamos a acabar utilizando, ¿no? Las telas como se usaba antiguamente. Como se usaban antiguamente. Interesante, yo no conocía esto de las copas y me acabo de ilustrar. Pero interesante porque muchas personas todavía tienen el tabú de conversarlo. Y mira tú qué interesante que se pueda mostrar realmente lo que se tiene, porque es un método interesante, un método bueno, un método barato y un método fácil de manejar. Más ecológico.
Además, más ecológico. Y como comentaba una de las chicas a las que entrevistó Aura, ¿no? Decía, todavía hay tabú, incluso hay gente que compra sus toallas higiénicas y le dan bolsa negra. Sí. O van a la farmacia, están ahí escondidas, ponen ahí para que le cobren sin que nadie vea. Bueno, recuerden que ahora ya no dan bolsas, que las cobran. Bueno, vamos a hablar ahora con nuestros invitados, el doctor Ramos. ¿Qué le ha parecido la nota? ¿Usted qué recomienda, por ejemplo, a sus pacientes? Bueno, en realidad la paciente escoge según sus preferencias. Lo único que tenemos que decir nosotros es que el cambio del tampón efectivamente no debe pasar de las 4 horas. Y el tema de la copa menstrual, en lo personal no tengo ningún conocimiento ni referencia, pero de lo que había revisado en algunas informaciones científicas, efectivamente no es nada de peligro, pero tienen que adaptarse, ¿no? Y con relación a las toallas, hay muchas pacientes que vienen usando toallas por mucho tiempo y no les cae mal, no les afecta. Solamente si en algún momento presentan algún problema inflamatorio o infeccioso, habría que proponerles el cambio. Ahora, ¿es cierto, por ejemplo, que si estamos con la regla y queremos ir a la playa o a la piscina, a veces nos colocamos los tampones y nos metemos al mar? ¿Esto es peligroso porque podríamos desarrollar una infección? No, solamente si no se cambia después de 4 horas empieza a haber cierto riesgo de lo que se mencionó en el reportaje, que es el síndrome de shock tóxico, que es un proceso infeccioso muy peligroso. Pero si se hace el cuidado de las cada 4 horas no hay problema. Y en todo caso es importante saber que debe quedar a la mano o a la disposición ese hilo que conecte el tampón con el exterior. Muy bien. Sí, interesante porque el shock tóxico es una entidad bastante fastidiosa porque las bacterias que están metidas en el tampón, si están demasiado tiempo, se pueden multiplicar. Y es una condición bastante fuerte. Y yo quería preguntarle a nuestra psicóloga, ¿qué opina de sus pacientes de los métodos? ¿Se acostumbran, no se acostumbran, se hacen bolas? Sí, ya menos mal que hay cada vez más apertura, ¿no? Más que nada con el tema de la copa menstrual. Todavía hay mucha falta de información, ¿no? Entonces, poco a poco, este proceso de adaptación y de nueva información que tenemos que manejar está siendo bien recepcionado, sin embargo, todavía hay mucho tabú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo conocimiento de una que otra cultura yánica donde la etapa de la menstruación es una etapa donde más que generar tensión o preocupación, es una etapa donde se toma y es percibida como unos días de purificación y de limpieza. Entonces, al percibir estos días de menstruación como algo, digamos, como unos días donde es parte de la purificación interna del cuerpo, como parte del ciclo interno, como parte del proceso de crecimiento y maduración del propio cuerpo y de la madurez y del paso de los años de toda mujer, pues qué importante que sea percibida de esta manera para así poder contrarrestar también a partir de ello muchos tabúes, muchos dolores, muchos prejuicios con los cuales las adolescentes van creciendo, ¿no? Es como que siempre hay el pensamiento de, no, hoy día tengo mi día difícil, hoy día no puedo hacer nada, no puedo comer tal cosa, no puedo pintarme el pelo, inclusive antes se hablaba de que no podían usar ningún tipo de elementos químicos, ¿no? Toca mi día de mi pastilla, y es bien pesado, o tengo mal humor, no me hablen porque estoy de mal humor. Entonces, más que en sí crecer con este tipo de problemática, ¿no? Ya inserta socialmente, creo que es importante ir cambiando el pensamiento de cómo podemos nosotros enseñar a que las chicas y las niñas empiecen a percibir estos días como muy sabiamente los ancestros y las comunidades ayánicas lo van recibiendo desde una concepción de limpieza y de purificación, ¿no? Muy bien, eso es importante, el tema de la limpieza. Recuerden que cuando están en esta etapa tienen que ser muy higiénicas, ¿no? Claro que sí, y es una parte o una etapa normal de la mujer y que así hay que verla y obviamente pues hay que ir manejándola adecuadamente con mucha información como que ya tenemos nosotros acá. Muy bien, vamos a la pausa, pero antes tenemos la consulta, ¿no?, que nos había hecho Noelia. Me detectaron endometriosis en grado 4, tuve mi bebé y en el parto me extrajeron el útero y los ovarios. ¿La endometriosis está erradicada después de esta intervención? Después de la pausa se responde. Ya regresamos.
Bueno, durante la pausa aquí seguíamos conversando con los doctores sobre los mitos que existen, ¿no?, en cuanto al periodo y la alimentación también, ¿no? Uno de los mitos es que no se puede comer limón. O sea, no podemos comer ceviche, doctor, durante el periodo porque se nos corta, dicen. Esto es falso. Bueno, efectivamente, pues las costumbres se transmiten de madre a hija y así sucesivamente, pero no hay ninguna evidencia científica que te diga que haya algún alimento o actividad física que pueda modificar en ese momento la menstruación, ¿no? Incluso con el pescado, ¿no? El pescado le echan la culpa de cualquier herida que uno tiene o algo, no comer pescado porque es inconoso, se va a infectar más. No tiene nada que ver, más bien son proteínas que van a ayudar a que esté mejor. Así es. Silvana, ¿también querías decir Sí, algo? justamente comentábamos la importancia también de la alimentación, ¿no? A partir de mitos muchas veces se eliminan, ¿no?, determinados productos para comer, o de pronto, ¿no?, justo con el doctor decíamos qué tan eficiente es que la alimentación tenga efectos inflamatorios, ¿no? Digamos, no sé, por ejemplo, el tema de la papaya es inflamatoria. Ok, habrán determinados alimentos que puedan ayudarnos a esto. Justo estábamos mencionando algunos de la importancia de lo que es la conciencia de la salud corporal, no solo a nivel médico ni psicológico, sino a nivel de uno mismo, con el tema del cuidado en la alimentación, ¿no? Claro. Una buena alimentación y un buen cuidado corporal, físico. Y el día miércoles que viene la gente del CENSI, vamos a preguntarles si hay alguna planta que ayuda con los dolores, ¿no? Bueno, El orégano. En realidad sí, tú puedes ver que hay una serie de plantas que tienen efecto medicinal y todo esto, pero ya se puede generalizar algunas cosas. De hecho, los carbohidratos ya se reconocen como proinflamatorios. Claro. ¿No? Las harinas en general son proinflamatorias. Y por otro lado, la mayoría de las frutas, sean secas o sean frescas, tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces ya hay tendencias. El agua, por ejemplo, es una maravilla para un montón de cosas. Subestimamos, tenemos una gran riqueza de agua todavía en el Perú, pero subestimamos su valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cosas concretas, tomar bebidas gasificadas es inflamatorio. Tomar solo agua o jugos naturales no es antiinflamatorio. Eso es una pequeña práctica que ya podríamos empezar. Comer mucho pan te va a hacer más proinflamatorio, o comer muchas pastas, que comer ensaladas, por ejemplo. Entonces ya estamos hablando que cuando la gente dice comer sano, resulta que era una concepción más amplia de la que pensábamos. Muy bien. Ahora sí, vamos a responderle a Noelia. Vamos a contestarle a Noelia, que dice: me detectaron endometriosis en grado 4, tuve mi bebé y en el parto me extrajeron el útero y los ovarios. ¿La endometriosis está erradicada después de esta intervención? Bueno, el diagnóstico grado 4 es el estadio más avanzado de la enfermedad llamada endometriosis, en donde la inflamación es muy marcada en todos los órganos. Cuando se extirpa el útero, en realidad el útero es una parte que puede estar comprometida de endometriosis, pero la endometriosis básicamente se origina en los ovarios. Ojo, en los ovarios. Si han extirpado los 2 ovarios y está en ella en menopausia temprana, porque tiene 37 años, teóricamente no tendría por qué volver a desarrollar endometriosis, porque sin ovarios no hay endometriosis. Pero si le han dejado por lo menos un ovario, la enfermedad podría reactivarse. Segundo punto, si le extirparon los 2 ovarios y tiene menopausia y le dan tratamiento para la menopausia, podría ser que la terapia de la menopausia le reactive la endometriosis. Por lo tanto, tiene que recibir un tratamiento por un profesional especializado en endometriosis. Muy bien. Vamos con otra consulta, la de María. Dice: ¿qué riesgos conlleva tener endometriosis mientras se está gestando? Bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Aumenta el riesgo de que tenga amenaza de aborto, riesgo de pérdida o parto prematuro. Y hay una condición muy rara, muy extraña, pero que podría tener un sangrado interno justo en los puntos donde está la enfermedad de la endometriosis. Pero en concreto, María, lleva adelante tu embarazo tranquila, que tu médico debe saber exactamente cómo cuidarte. Muy bien, porque es una consulta recurrente, ¿no? Así es. Jenny, Me han recomendado hacerme la intervención para confirmar endometriosis, pero un ginecólogo me dijo que si encontraban endometriosis me cauterizaban, pero volvería a formarse otra vez. ¿Es cierto? Sí, es cierto, es cierto. O sea, ten en cuenta que la enfermedad, como dijimos hace un rato, es crónica, es recidivante, y lo que debe hacer Jenny es que si le confirman la enfermedad, que se ponga en manos del especialista, porque es un cuidado que debe mantener hasta que venga la menopausia. Y ahí podría hacer una cirugía.
extractiva de algo? O sea, cuando se hace una cirugía de endometriosis tenemos que entrar pensando si es superficial, ovárica o profunda, de tal manera que en la primera intervención hagamos el retiro de la mayor cantidad de enfermedad posible, si es posible dejarla en cero de enfermedad en el momento. Ahí limpiamos. Así es. Pero no cauterizamos. Es mejor, claro, sacamos. La tendencia es sacar el tejido enfermo, claro, y no cauterizarlo. Pero el segundo punto interesante, y esto pasa en el mundo, las pacientes que tienen endometriosis son sometidas a más de una cirugía en su vida en una alta probabilidad. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Vuelve a crecer el tejido. Vuelve a crecer, y si ya te genera mucha molestia, a veces la única forma es quitando la enfermedad. Lo que está mal es que en la primera cirugía no se saque todo lo que se pueda. Eso sí, y para eso están los médicos especializados en endometriosis. Muy bien. Angie dice, ¿la endometriosis se empeora con el uso de anticonceptivos? No, en realidad no. Es más, los anticonceptivos son parte de la terapia. Muy bien. Vamos con otra consulta. Yuri, ¿la endometriosis está directamente relacionada con otras enfermedades? Mira, por ejemplo, hay pacientes que tienen más tendencia a tener colon irritable, problemas digestivos y, como ella mencionaba, también problemas del área psicológica. O sea, sí hay otras enfermedades asociadas, ¿no? Por eso es que una de las propuestas de nuestra asociación, la Asociación Peruana de Endometriosis, es armar equipos multidisciplinarios. No todo es médico. O sea, tienes que tener en tu equipo un médico, un especialista en vía urinaria, urólogo, un especialista en enfermedades digestivas, gastroenterólogo, un especialista en retirar enfermedades de otras partes no ginecológicas, un cirujano. Necesitamos psicólogo, nutricionista y terapia física también para ayudar a aliviar el dolor. Y uno pensaría que solamente interviene el ginecólogo o la ginecóloga. No, claro. Tanto si yo pienso que yo soy el único que lo va a tratar, como no tener un equipo a mi lado. Claro. ¿Cuál es el caso más raro de endometriosis que has tenido? Que, mira, como quien dice, no parecía. Mira, hemos tenido una paciente en donde lamentablemente la endometriosis se le fue hasta el punto donde habían hecho la laparoscopía, en el ombligo. Entonces menstruaba todos los meses por el ombligo. Wow. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se siembra donde tú dejas tejido. Parte de los cuidados es que el tejido que uno va extirpando no toque algunas zonas que serían susceptibles de sembrar la enfermedad en otro lugar. De hecho, yo no lo he visto, pero hay colegas que han tenido pacientes con hemoptisis menstrual. Es decir, que todos los meses tosían y botaban flema con sangre por endometriosis. ¿Se podría llegar a la incapacidad por endometriosis, Silvana? Definitivamente, ahí ya cuando implican varios factores ya más complicados y de riesgo, definitivamente sí. Imagínense lo que conlleva el hecho de tú saber que te está pasando esto y que no es nada común y no es nada normal y que necesitas de pronto mayor intervención médica, ¿no? Definitivamente ahí, fuera de lo que ya hemos comentado a partir del miedo, la incapacidad a partir de esta sensación que puedo yo sentir al saber que estoy mal, ¿no? Ya de por sí eso te limita absolutamente en todo, ¿no? El estado muchas veces depresivo, ¿no? Está muy ligado a ello. Y por ende viene el hecho de los pensamientos y creencias de esto no va a tener solución, ¿por qué me pasa esto a mí? Cada vez va a ser peor y mi vida es un desastre. ¿Ya has visto muchas chicas separadas por este aspecto? He visto muchos casos en personas jóvenes donde sí han estado muy al límite de empezar a querer aislarse o de pronto muy cerca a los cuadros depresivos por temor a que la pareja inclusive muchas veces no la acompañe en este proceso, ni siquiera con la escucha, ¿no? Porque no solamente es un tema de que solo abarca a la mujer, sino cuando hay familias o temas de pareja involucra y necesario también que la familia pueda manejar estos casos. Claro, tremendo. Muy bien. Continuamos con las consultas. Claro que sí. Melissa dice, ¿tiene relación la endometriosis con la endocervicitis crónica? De hecho que no, son dos cosas separadas. ¿Qué es la endocervicitis crónica? Inflamación, endo es dentro, cervix es cuello del útero, itis es inflamación, crónica es por mucho tiempo. La inflamación del cuello por mucho tiempo es un proceso casi siempre originado
por un germen determinado que está en esa zona. En cambio, la endometriosis es una enfermedad que se ha originado porque el endometrio se fue a otro lugar. ¿Esto puede ser hereditario, esta condición? La endometriosis hay tendencia familiar, claro que sí. O sea, ves a una paciente y resulta que tus pacientes son ella y su hermana, o ella y su mamá. Muy bien. A ver, más consultas. Elsa llamó desde el Agustino, dice, mi padre cree en el mito, si tienes un hijo, te curarás. ¿Pueden dar alcance sobre esta falsa creencia? Bueno, a ver, dos cosas, Expláyese, doctor. dos respuestas muy importantes. Voy a tener como 20 hijos, ¿no? Tener un hijo es una decisión familiar, es decir, del padre, de la mujer y del hombre De la que van pareja. a tenerlo. Así que nadie puede imponer un hijo. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando a una mujer le diagnosticas endometriosis y tienes que informarle que la enfermedad puede seguir con dolor o puede llegar a infertilidad, muchos médicos, entiendo, con la mejor intención del mundo, dicen, así que tienes que salir embarazada ahorita, saliendo del consultorio. Yo no hago eso por respeto a que un hijo es el fruto de un discernimiento mayor. Claro. Pero es cierto, si sales embarazada, pronto tu enfermedad se detiene durante el periodo de embarazo o en todo caso no te molesta como te ha molestado durante el periodo de embarazo y hasta que se O restablezca. sea, tu remite un menstruación. tiempo, pero no es que te curas. No te curas, Ajá. definitivamente. Claro, como no hay menstruación. Entonces, lo que dice el papá tiene algo de sabiduría. Si tienes un hijo, se te va a ir un poco la molestia, pero lamentablemente no va a quedar curada, ¿no? Pero sí, cada vez que a una mujer le diagnosticamos endometriosis, le recomendamos que si la relación ya está madura Claro, y si si hay tiene planes, condiciones, ajá, si tiene- que no lo deje pasar mucho tiempo. Entonces las abuelas que tienen como 20 hijos tenían endometriosis. Claro que sí. Porque todas ellas salieron embarazadas antes de los 30. Claro. Sí. De hecho, una persona muy cercana a mí le diagnosticamos endometriosis antes de los 30 y tuvo sus 4 hijos. Y mira, con mucho dolor, incluso fue sometida a histerectomía, más oforectomía, porque efectivamente la enfermedad no la dejaba, pero logró su objetivo. Es lo bueno. Y 4 además. Y 4 además, sí, es uno de los casos mejor tratados. Qué bueno. Maribel, ¿Puede haber endometriosis sin dolor? eso es interesante esta consulta. Excelente pregunta. La enfermedad que dijimos que tiene grados, ¿no? 1, 2, 3, 4, el más pequeño el 1, el más avanzado el 4, y además superficial, profunda o de ovario, puede tener una total discordancia entre el grado de enfermedad y el grado del síntoma. Te puede doler como 10 y una enfermedad como 1 o viceversa. Te puede doler como 1 aunque tengas enfermedad de 10. Por eso no podemos confiarnos hasta no hacer la laparoscopía para confirmar cuál es el grado de enfermedad. Porque a veces, si no hay dolor, uno no acude a la consulta. Así es. Pero por ejemplo, De repente algunas- puede haber sangrado abundante, pero como que uno lo puede dejar pasar. No, o solamente le molesta cuando tiene relaciones sexuales, le duele, o cuando va al baño le duele un poquito, pero no más. Y hasta que no haces la laparoscopía no sabes. Y recién cuando haces la laparoscopía dice, Dios, grado 4. ¿No? O sea, puede haber grado 4 y sin dolor, fíjense. Claro. Una diabética. Por ejemplo, ¿no? Que tiene un compromiso ahí en el sistema neurológico. ¿no? A ver, pues. Janet dice, a los 21 años me operaron de endometriosis severa, me extirparon el ovario y me hicieron una limpieza de intestinos. ¿Cómo puedo saber si ha vuelto a formarse en otras zonas? Tengo 34 años. Por ejemplo, ¿no? 13 años de enfermedad, de hecho, sí sería bueno que ella debió... quiero pensar que se ha hecho un seguimiento y que no ha tenido mayor molestia. Puede ser que la enfermedad a la primera se la trataron y se curó. No dice si ha tenido hijos o no, pero si los tuvo, qué bueno por ella. Estoy dando muchos supuestos porque no se especifica. Pero no se ha precisado. Pero si no se ha hecho ningún control desde los 21 hasta los 34, tiene que ir ahora a hacerse su control o a la brevedad para saber cuál es el grado de enfermedad. Pero en forma indirecta, si no menciona aparentemente que tenga síntomas o dolor, no había nada. Ya hemos explicado que la ausencia de síntomas no significa que no tenga. La enfermedad es crónica, hay que hacer un seguimiento. Qué bueno si no tiene síntomas, porque significa que no le ha afectado la vida cotidiana. Pero no dice nada de si tuvo bebés o no, ¿no? Entonces hay que chequearse. Esa es la conclusión. Norma, 41 años de Surco, dice, hace 4 años me detectaron endometriosis y miomas. Me extrajeron 3 quistes. Actualmente no puedo tener hijos. ¿Esto es a causa de la endometriosis? ¿A dónde debo acudir? A ver,
En lo que explica, aparentemente sí tiene endometriosis, pero además tiene miomas. O sea, tiene dos enfermedades que pueden ir juntas, pero que cada una tiene su diferente efecto sobre la posibilidad de embarazo. Pero hay una cosita un poquito más delicada, que es la edad. Pasados los 40, la fertilidad de todas maneras ya está bajando. Pero si a la edad le sumas endometriosis más miomas, sus posibilidades de embarazo probablemente estén afectadas por esos tres datos, y de hecho ella tiene que ir a una clínica de fertilidad Para evaluarlo. Pero debería acudir primero donde un ginecólogo. Yo creo que ella debería ir de frente, ¿no? De frente. Debo entender por su pregunta que ella está buscando tener bebé. Y si es clínica de fertilidad, no tengo ninguna duda. A ver, Brunella dice, me operé de endometriosis hace 2 meses y me colocaron el DIU, pero mis periodos siguen siendo dolorosos. ¿Me recomiendan retirármelo? Hay dos tipos de dispositivos. Hay un dispositivo con cobre, que es el DIU más conocido. La T de cobre. La T de cobre. Pero hay otro dispositivo que tiene hormonas, ¿no? Ese dispositivo que tiene hormonas debería haberle quitado la menstruación y calmado el dolor. Si le han colocado el DIU de cobre, no va a calmar el dolor. ¿Mirena nos dicen? La Mirena, ¿no? ¿Ese cuál es? Ese es el de hormonas. El de hormonas. Claro. Entonces, ese sí probablemente tenga cierto efecto en aliviar el problema de la endometriosis. Pero el de cobre no tiene ningún efecto, entonces no sé cuál de los dos le han puesto, ¿no? El Mirena. Ese. Si le han puesto Mirena, debería haberle mejorado, ¿no? Pero no retirarlo. Yo creo que debería verse con quien le colocó la Mirena para que le vaya aliviando el dolor hasta que la Mirena haga el efecto, que suele demorar 3 meses todavía. No es que el primer mes ya va a sentir Poco a poco. una mejoría. Es paulatinamente. Así es. Ok. Entonces, en todo caso, habría que esperar, porque 2 meses, dijo, ¿no? 2 meses. Belén. 49 años, llamó de Trujillo, dice, tengo 8 días de operada de útero y ovario. Estoy con mucho dolor, no puedo evacuar y mi tratamiento ya terminó. ¿Estos malestares son debido a la operación? O sea, bueno, acá creo que salimos un poco del tema de endometriosis, no entiendo que sea eso, pero es una cirugía mayor extirpar útero y ovario y sí puede estar con dolor. Y el hecho de que no puede evacuar se puede aliviar con laxantes o a veces enema, y el resto es cuidarse y hacerse ver por su médico tratante, que le va a explicar claramente si está o no con alguna complicación. Nos indican que le han quitado el útero y el ovario a causa de la endometriosis. Ok. Ajá. Ya. De todas maneras, ahorita está en un proceso, me parece, de dolor posoperatorio, ¿no? Y decía que el médico tratante, quien la ha operado, le debería ayudar a ver si no está habiendo ninguna complicación, que puede a veces ser que la herida se puede infectar un poco, alguna otra cosa. Pero si el médico ve que todo está bien, está pasando por un dolor posoperatorio de una cirugía mayor. 8 días, todavía estamos dentro del rango. Sí, estamos dentro. Alelí dice, hace 8 años me operaron de endometriosis. Después me hice una ecografía y encontraron un mioma. Luego de 3 meses me diagnosticaron adenomiosis. ¿Se puede confundir esto último con el mioma? A ver, la adenomiosis es un tipo de endometriosis profunda. Es la endometriosis del útero. Es decir, el tejido endometrial ya no crece solo dentro de la cavidad uterina, sino la pared también, como que la empapa. Entonces, esa adenomiosis es causante de dolor y a veces, si se concentra en un solo punto, confunde con el mioma. Y la adenomiosis tiene la característica de que te causa dolor y sangrado parecido al mioma y parecido a la endometriosis general. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente consulta. Esther dice, con la endometriosis me dan migrañas que incluso me llevan a emergencia por el dolor. Solo estoy llevando tratamiento para la migraña. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado para la endometriosis en grado 4? Ya me he operado 2 veces y tengo 29 años. A ver, no entiendo de la pregunta si en este momento está con menstruaciones dolorosas. Parece ser como que básicamente el dolor va por el lado de las migrañas, ¿no? Me parece entender. Si fuera un tema de migraña, efectivamente, yo creo que ahí vamos con un trabajo conjunto, ¿no? Que sería psicólogo, neurólogo y nosotros también ver, los ginecólogos, ver si tal vez con tratamiento hormonal podemos contener un poco el proceso. Pero con endometriosis grado 4 y 2 cirugías, debo entender que es una de las... uno de los casos con más agresividad de enfermedad,
por la edad que tiene, ¿no? Bien joven. Y da pena, pero es una de las posibilidades de desarrollo de la enfermedad, ¿no? Silvana, desde el punto de vista psicológico. Sí, definitivamente ella parece que lo toma como que la migraña es parte de, o como resultado también de la endometriosis. Definitivamente, como menciona el doctor, necesita el manejo emocional adecuado y estabilidad emocional adecuada para que esta migraña, en todo caso, no sea cada vez mayor. Bueno, ya está en tratamiento de la endometriosis, menciona, pero sí es necesario, ya que muchas enfermedades, ¿no? Tienen como base el tema emocional, ¿no? Si ella no tiene, va a ser un círculo vicioso. Claro. Y inclusive se percibe como ya con el decir la edad, ¿no? Que es bastante joven, también cierta preocupación se percibe en su pregunta, ¿no? Entonces sí, definitivamente sería recomendable que pueda llevar una asesoría psicológica para que pueda manejar al menos los dolores de cabeza, ¿no? También. Y neurológico. Neurológico, también. sí. Otras personas son las que van a decir, todo me pasa a mí. Sí. Tengo endometriosis, tengo 29 años y ahora me duele la cabeza. Entonces el manejo es más difícil ahí también. Sí, porque la persona ya viene creciendo y dándole mucha fuerza a estos pensamientos y a estas creencias donde cada vez todo lo peor me pasa a mí, ¿no? Y lo podemos ver en muchos pacientes también, ¿no? Sí, justo quería comentar que incluso ahora hay mucho trabajo de coaching también para pacientes con esto, porque efectivamente casi hay que lidiar con una condición verdaderamente molestosa. O sea, sí es un problema serio. Claro, es un problema ¿no? bastante Entonces, serio. Y lo digo porque encasillar a la paciente como la exagerada, la quejona y todo eso... Ya vas a empezar con lo mismo. No, de verdad, o sea, eso ya deberíamos desterrarlo, ¿no? En realidad sí necesita apoyo para pelear contra una condición que le está afectando, ¿no? Y es crónico, como dice Así usted, es. además, ¿no? A ver, Verónica dice, me vino la menstruación después que se me retiró la regla. ¿Tiene algo que ver con la endometriosis? Tengo 53 años. Me parece entender que es un sangrado fuera de la menstruación. Si es un sangrado fuera de la menstruación... O sea, o no, entiendo, es no. una mujer con posmenopausia. Exacto, ajá. No, eso es otra cosa. Toda mujer que tiene un sangrado después de la menopausia tiene que hacerse ver, porque las causas son otras. Así que, Verónica, ya sabes, hay que acudir a la consulta ginecológica para hacer cualquier despistaje. Margaret dice, tengo endometriosis severa, pero todos los tratamientos hormonales me caen muy mal. ¿Qué puedo hacer? Ya me han operado, pero los episodios de dolor son cada vez peores. Bueno, en primer lugar, o sea, ojalá que te mejores pronto, pero si los tratamientos hormonales caen mal y por lo tanto es mejor no usarlos, hay la opción de hacer otro tipo de terapia. Estamos hablando de que también hay terapia física. Todavía no hay un estudio o estudios científicos que te digan cuál es el efecto, por ejemplo, de acupuntura, de hierbas, o dieta, o terapia física. Pero todavía no se han terminado las posibilidades para Margaret. Ella podría acudir a alguno de los expertos en endometriosis que le pueden direccionar. O si no, también, por ejemplo, hay una página de Facebook de una asociación de pacientes de endometriosis que se llama Endometriosis Perú, para que puedan ellos visitarla, o también a la Asociación Peruana de Endometriosis, APENDO, también en Facebook. También es importante que acudan a estos grupos de apoyo, ¿no? Pero Que lógico, sienten el así soporte es. de otras Y personas es que más, también están pasando por lo mismo o que han superado. Muchas de ellas te dicen, doctor, a mí me funcionó esto, yo le digo, mira, eso no tiene prueba científica, pero si te funcionó, Bienvenidos. compártelo. Si a otra le funciona, tal vez estamos a punto de descubrir un nuevo método, pero cerrarnos a pensar que todo es hormona o cirugía, graso error. Perfecto, muy bien. Sí, también, para acotar acá, esta paciente también requiere mucho aspecto psicológico, porque son los pacientes que tú le vas a decir, pueden tal cosa, no, ya me dieron, no, me va a hacer daño, no, hoy es igual. Entonces, ¿para qué voy al médico si me da lo mismo? Así es. Necesitamos un apoyo psicológico fundamental en estos pacientes. Exacto. O de pares, ¿no? Exacto. Y todo espacio de contención o de ayuda o de información va a ser definitivamente beneficioso, ¿no? Como lo menciona el médico, de pronto, si te es fácil o digamos un poco sencillo acceder a terapias complementarias donde sí vas a tener personas que de repente les ha ido muy bien, tú, puedes probarlo, ¿no? Mientras no interfiera con tu salud, definitivamente todo va a ser bienvenido, ¿no? Muy bien.
Mónica dice, hace 5 años me operé de endometriosis y me retiraron el ovario y la trompa izquierda. ¿Es posible quedar embarazada o es necesario un tratamiento? Tengo 30 años. O sea, como hemos visto en los gráficos, las mujeres tienen 2 trompas y 2 ovarios. Si ha perdido uno, entiendo, el del lado izquierdo, está con el del lado derecho y tiene que buscar. Lo que pasa es que si la endometriosis no ha sido controlada o tratada, podría ser que haya afectado, pero eso también se ve a través de unas ciertas pruebas que hacemos en las consultas, ¿no? Bueno, entonces... Tiene opción para mí, tiene el lado derecho. Ajá, muy bien. Tenga todo lo que quiera. Ahí está. Bueno, nos vamos, pero antes las conclusiones finales, como siempre, de nuestros invitados. Bueno. Directos al televidente. Ok, agradecer la invitación y a todas las pacientes que nos han escuchado, que sepan que dolores menstruales tienen que hacerse por el ginecólogo y que tenemos un desarrollo como Asociación Peruana de Endometriosis que hemos fundado hace 4 años, un desarrollo de equipos multidisciplinarios que espero tener novedades para el próximo año. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ramos, por haber estado en el programa. Silvana, sí, ¿es de tu especialidad? Es muy importante que no dejen de lado el sentir, los sentimientos, las emociones y la fortaleza que tenemos como mujeres para poder enfrentar muchas situaciones que no nos gustan o que son muchas veces desagradables. Necesitamos siempre información, asesorías, consultas, siempre es necesario todo para el bien nuestro, ¿no? Definitivamente cuando hay detrás de nosotros alguna enfermedad, es necesario que puedas saber cómo manejar y enfrentarla, ¿no? Mientras más información podamos tener, no recurriendo solamente al internet y buscar y asustarse cada vez más, sino con los especialistas adecuados para cada tema. Gracias, Silvana. Así es. Entonces hemos visto ahora que la menstruación es un evento normal, sin embargo el dolor y las molestias no lo son. Entonces, cuando la persona comienza a tener molestias, acudir a su ginecólogo y obviamente la parte psicológica es fundamental, puesto que podría alterar nuestra actividad diaria y por lo tanto, pues, tantos profesionales que tenemos van a ayudarlo, pero por favor, vayan rápidamente. Muy bien, nos vamos, que tengan un bonito inicio de semana, mañana a las 10 en punto. Estamos de regreso con más Junta Médica.